pues, a pesar de muchas complicaciones, porque es el que viene quizá de más lejos, pues por suerte logramos que esté aquí, porque para nosotros es muy importante el trabajo que él ha hecho. Les voy a leer aquí algunas de las cosas de su biografía. Es periodista gráfico y, bueno, como ya lo dijeron, fue el primer español que ha recibido un premio Pulitzer en 1995 por su trabajo fotoperiodístico en Ruanda. Entre otros premios como el Premio Fotopress o el Premio Periodismo y Derechos Humanos en 2008. Es fundador y director de Periodismo Humano, que es un medio de comunicación digital con enfoque de derechos humanos que todos aquí conocemos bastante bien, porque es referencia para muchos de nosotros pues en las cosas que hacemos. Dirige documentales y produce exposiciones desde la productora Piraban. Ha cubierto conflictos y dramas humanitarios en Centroamérica, África, los Balcanes y Oriente Medio, entre otros lugares, y ha trabajado con las agencias Associated Press, Reuters y otras. Ha publicado sus trabajos en The New York Times, en The Washington Post, en El País, en El Mundo, en La Vanguardia, en Cambio 16, en Newsweek. Fue director del Encuentro Internacional de Foto y Periodismo en la ciudad de Gijón desde 1997, lo ha hecho. Y también ha sido director del Taller de Periodismo de la Universidad de Oviedo desde 2001. En julio de 2008 impulsó, junto con otros periodistas y defensores de derechos humanos, el Manifiesto sobre Periodismo y Derechos Humanos, que muchos de los que han tomado algún taller en línea como nosotros, pues ya hemos tenido discusiones sobre el manifiesto y las cosas que pensamos de eso. Entonces, pues para nosotros es un privilegio, creemos que coincidimos mucho en los temas, ¿no?, de derechos humanos, del periodismo social, y entonces pues, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros para que nos platique por qué hay que apostar o por qué decidió apostarle al periodismo humano, que pues el nombre lo dice todo. Entonces, sin más, se los dejo para que él les platique y aprovechenlo, pregúntenle todo lo que puedan, porque viene de bien lejos y no lo vamos a tener tantas veces tan fácil aquí. Bueno, buenas tardes. Es un problema estar en un lugar como este, porque encontrar tal cantidad de locos por el periodismo social, con enfoque de derechos humanos y con todos estos temas que se están tratando aquí, no es tan fácil. No, por desgracia, uno de los problemas graves que tenemos en este mundo es que el periodismo no está cumpliendo, o muchos medios de comunicación no están cumpliendo su función social y duermen demasiado a menudo con el enemigo, por no decir en gran parte, ¿no? De ahí sale la idea un poquito de lo que decía Daniela, del manifiesto de periodismo y derechos humanos que hicimos en el 2008, en el transcurso de uno de los encuentros de foto y periodismo que organizo desde hace, pues este año va a ser el número 18, ya vamos a ser mayores de edad por fin. Y de ahí sale pues ese manifiesto que básicamente dice cosas tan de perogrullo, que decimos en España, tan básicas como que el periodismo tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no de otros intereses económicos y políticos particulares, que el marco ético del periodismo nosotros consideramos que debe ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cosas tan subversivas como esas, ¿no? Lo podéis encontrar le preguntáis al tío Google y rápidamente sale el manifiesto, que es, como digo, una cosa básica, pero que fue como son como los principios de ese siguiente paso que fue, el siguiente paso fue crear una productora para hacer en todos los formatos periodismo con enfoque de derechos humanos, pensando ilusamente que los medios de comunicación todavía por lo menos podían servir como plataforma de esos reportajes, de esas historias hechas en profundidad y con ese enfoque. Desgraciadamente, de repente nos dimos cuenta que, por lo menos en España, ya no había espacio, que hasta ese momento pues todavía colábamos cosas, se publicaban historias y de repente ya pues con una historia que precisamente esta es una de las fotografías de esa historia, perdón,
pues que era una cosa tan sencilla como un vertedero en el vertedero de Managua, donde vivían un montón de gente y trabajaba un montón de gente allí, y contada a través de la historia de un ex niño, porque ya no era niño, tenía 24 años, pero llevaba toda la vida trabajando igual que este otro muchacho, pues en el vertedero, y que con mucho esfuerzo y un poco de ayuda de una ONG local nicaragüense, pues había conseguido estudiar en la universidad y ser periodista. Y de hecho había hecho él mismo un reportaje, un documental sobre La Chureca, que se llama este sitio. Bueno, pues esto lo hicimos tanto en vídeo como en fotografías y en texto. Y bueno, la sorpresa fue cuando pues uno de los magazines dominicales de uno de los diarios más importantes de España, pues a los jefes periodísticos lo querían publicar, pero de repente pues bajó Pepito de los Palotes de las alturas y dijo aquello de que no era muy conveniente sacar esto al lado de los anunciantes de Rolex y otros anuncios de cosas de lujo, que era lo que vendían en ese magazine. Lo mismo más o menos pasó en una de las televisiones fundamentales, que estuvieron dando largas durante mucho tiempo y no lo emitían. El documental, no lo mismo, los jefes periodísticos lo querían emitir, pero al final aquello no funcionaba. Y de repente nos dimos cuenta que ya no había espacio para contar estas historias, que como veis tampoco era una historia ni política, ni digamos no era nada en especial, ¿no? De ahí ya surge la idea que bueno, ya no tenemos medios en los que publicar las historias que queremos contar, las historias que creemos que deben ser contadas, y decidimos que bueno, era el momento en que por primera vez en la historia la tecnología nos permitía un bajo coste crear nuevos medios de comunicación a los periodistas y a los ciudadanos también para comunicarse, y de ahí sale pues la idea de crear periodismo humano. En principio fue mucho trabajo, como año y medio de preparación. Primero fue un blog como país de ensayo que se llamó Periodismo más Derechos Humanos, P+DH, y luego finalmente pues construimos Periodismo Humano. Periodismo humano básicamente es la conjunción de periodismo con enfoque de derechos humanos. Ese es el enfoque que le damos, y sobre todo poniendo el foco en los que Eduardo Galeano denomina los nadies, los que valen menos que la bala que los mata, y que normalmente ya no tienen espacio. Volvemos a lo mismo en los medios de comunicación tradicionales, que su principal función, desgraciadamente, ya es solamente el ánimo de lucro, y no solamente el ánimo de lucro, sino a toda costa. Es decir, no es lo mismo el honrado carnicero que vende carne y se gana la vida con ello, que el carnicero que vende carne podrida y digamos en mal estado, porque así gana más dinero, ¿no? Bueno, consideramos que se llegó a ese momento, y ya hace 4 años y pico que nació en la red Periodismo Humano, el cual algunos de vosotros conocéis. Voy a ir así, para no liarme demasiado, mientras voy comentando un poquito más esto, dejando pasar algunas de las fotografías variadas que he ido haciendo pues a lo largo de muchos años de trabajo sobre el terreno, y descubrir años después que en realidad siempre estaba contando un poco lo mismo, ¿no? Historias de derechos humanos, de injusticia, en fin, de todas esas cosas que suceden. Pues no las voy a ir, es que si me pongo a contarlas, pues veréis que hay historias de inmigración, toda la inmigración en España, que es una vergüenza, por lo menos para mí, absoluta a veces ser español, dado el trato que se da a los inmigrantes desde que empezó, desde el 96, que empecé a trabajar sobre el tema, cuando un día descubrí una palabra que ponían: van a impermeabilizar la frontera en Ceuta, y dije, ¿qué querrán decir con esto? Bajé y estábamos construyendo el muro de Berlín, pero en vez de este-oeste, en vez de norte-sur. Bueno, de ahí pues tenéis aquí un montón de historias,
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Sarajevo, Bolivia, bueno, un montón de lugares. Esto en realidad conforma una pequeña exposición que hemos hecho en España. Esto es también del vertedero que os contaba antes. Una mujer maltratada en Bolivia. Esta es una de las fotos más icónicas mías, un joven palestino. Esta es una del premio Pulitzer de Ruanda. Esto es Senegal. Esto, aunque no os lo creáis, es cómo está tratando la policía en España a la gente que intentan echar en su casa porque no tiene dinero para pagar, porque se ha quedado sin trabajo debido a la crisis que no ha ocasionado precisamente la población. Esto es la gente, cómo tratan a la gente que defiende sin interés a los desahucios, cómo entierran a los africanos inmigrantes. Esta es la princesa de la basura del vertedero que os decía antes. Esto es en Kenia. Esto es en Guatemala, que resulta que no tenían ni para comer maíz. Esto es gente defendiendo a otras personas que no conocen de que los echan en casa, que es una de las historias que llevamos en periodismo humano contando desde hace pues, casi 3 años, cuando en la mayoría de los medios de comunicación españoles, por ejemplo, eso se ha empezado a contar pues hace unos pocos meses, y todavía es una cosa curiosa, todavía ni siquiera muchas veces ponen el nombre del banco. Bueno, han sido desahuciados por una entidad bancaria, ¿no? Dices, hombre, las entidades bancarias tienen un nombre, un apellido y todo lo que implica eso, ¿no? Esa es una de las cosas que ahora resulta que nos está ocupando más. En principio, periodismo humano, el proyecto era más a nivel internacional, y de repente nos hemos tenido que poner el foco más también en España, debido a que en estos 2 últimos años las circunstancias económicas, sociales y las consecuencias sobre una gran cantidad de población pues, bueno, pues son inmensas, ¿no? Y también, vuelvo a lo mismo, contar muchas historias que no se están contando en los grandes medios, y desde luego no desde el punto de vista que las contamos nosotros, que es desde el punto de vista de las personas y de los derechos, ¿no? Y sobre todo pues intentando hacer buen periodismo profesional, de calidad, de ir a los sitios, de ver lo que sucede y contarlo pues, de la mejor manera posible. Bueno, esto es la portada que tenemos ahora mismo. Bueno, tenemos una bonita historia en la portada de María Aberza, que está por aquí, nuestra corresponsal aquí en México, en este caso sobre el poder indígena contra el narcotráfico y sobre la deforestación, ¿no? Que es un tema que desde luego no creo que se trate en muchos lugares. Desde luego en España no creo que nadie vaya a sacar esto porque no les importa en absoluto. Ahí a la derecha tenéis algunas de las, bueno, pues algunas noticias, algunas informaciones destacadas. Si pincháramos aquí, veríamos algunas de las cosas que están pasando en la frontera sur de Melilla y de Ceuta, donde, por cierto, me he pasado hace un mes 25 días patrullando la valla de Melilla a las 4 de la mañana todos los días, arriba o abajo, intentando pues, documentar lo que sucedía. Lo que sucedía básicamente es que inmigrantes intentaban saltar la valla de Melilla. Algunos lo conseguían y eran detenidos por la Guardia Civil y deportados ilegalmente, sin hacer todas las cosas que manda la ley de pasarlos a hacer todo el procedimiento burocrático legal, y sencillamente se lo estaban pasando pues, por donde les daba, por donde querían, ¿no? Afortunadamente ahora esto se ha puesto un poco también, sí ha saltado a los medios finalmente, a los medios grandes, pero nosotros llevamos contando el caso de Ceuta y Melilla y todas las barbaridades de esas 2 ciudades sin ley, que lo son, os lo puedo asegurar,
donde no se cumplen ni las leyes, ni los derechos humanos, ni nada, ¿no?, por parte de las santas autoridades, que algunos son demasiado santos. Y bueno, pues ahí últimamente ya se les está rociando con gases lacrimógenos, a porrazos, etcétera, etcétera. Pero lo más terrible es que una vez que están en territorio español se han inventado ahora una nueva, no sé, una nueva ley. Como en España antes se decía de broma, España empieza en los Pirineos, ¿no? Europa empieza en los Pirineos. Ahora resulta que, según el gobierno español, según el ministro del Interior, el señor Fernández, España empieza donde está la Guardia Civil, ¿no? Entonces, eso es tan aleatorio como, bueno, pues imaginaros como si dicen que Estados Unidos empieza en Wisconsin porque allí hay una barrera de la policía americana que la ponen donde quieren, ¿no? Entonces, todos los que no pasan esa ficticia, bueno, no ficticia, humana barrera de la Guardia Civil, pueden ser deportados ilegalmente, a pesar de todo lo que dicen las leyes internacionales, todas las organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya están hasta normalizando esa situación, de manera que ahora dejan que se fotografíe y que se grabe, como diciendo, claro, si esto es lo normal que tenemos que hacer, después de hacer todo un montaje mediático, un circo mediático, justo cuando yo estaba en esa zona, que consistió en dejar que se acumularan muchos inmigrantes en el monte Gurugú, que está en una parte de Marruecos, que dejaran subir a periodistas para decir que había muchos, de hacer que el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla se llenara, caben 400 hasta 2000, para decir que estaba absolutamente rebasado, y de crear una alarma social absolutamente ficticia, falsa, y bueno, no voy a utilizar adjetivos más duros que esos, pero sobre todo para tapar las muertes de 15 inmigrantes que murieron nadando, intentando llegar a Ceuta, mientras la Guardia Civil pues, les disparaba pelotas de goma y botes de humo y murieron en el agua, la mayoría de ellos ahogados y sin ninguna clase de ayuda. Luego hubo unas grandes contradicciones, o sea, véase mentiras por parte de las autoridades españolas. El director de la Guardia Civil decía una cosa, luego el ministro salía diciendo otra, se contradecían y, digamos, estaba un poco el gobierno contra las cuerdas. Por lo tanto, decidieron montar todo este circo de comunicación mediático que realmente era como de primero de básica, ¿no? O sea, pum, 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 consigo que todos los medios tradicionales planten las cámaras de televisión ahí para hacer telediarios porque han saltado 500 señores de color negro, misteriosamente el salto más grande de la historia de los saltos de la valla. Bueno, yo creo que directamente les dejaron pasar para crear más ese ambiente de invasión. Nos invaden los negros, españoles a las armas, patriotas a defender España, y crear la inmigración como otro problema más para tapar todos los grandes problemas que tiene la población española de todo tipo, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Bueno, prácticamente eso lo han conseguido. No hay una respuesta real de la población española, que tiene muchos problemas. Tampoco han conseguido que en la encuesta del CIS, del Centro Nacional de Estadística, suba tanto como quisieran ese problema de la inmigración para tapar los otros problemas, pero ya han decidido ahora eso, normalizar y decir, bueno, que esto es así a pesar de lo que dice todo el mundo. Cualquiera de estos vídeos que podéis ver aquí realmente, bueno, demuestran todo lo que estoy diciendo físicamente. O sea, tú ves dónde los detienen, dónde está la valla, dónde está la bandera española, etcétera, etcétera, las condiciones en las que están estas personas y lo que sucede con ellas. Este es uno más de, si veis, bueno, aquí hay la historia de otro chaval que se quedó solo, que le dieron una paliza, incluso se dice que le inyectaron con una jeringuilla para pasarlo. Y luego estas son algunas de las otras informaciones que en los últimos meses, de otros reportajes que ya veníamos contando
antes de que se pusiera, digamos, de moda y la diferencia es ahora cómo se cuentan las cosas, porque normalmente se da la versión oficial de los hechos, porque la mayoría de los periodistas ni van, ni están, ni se les espera. De los medios de comunicación no envían prácticamente a nadie allí, ¿no? Lo más terrible de esto es que a los que son deportados a Marruecos les espera, digamos, un terrible destino, ¿no? Ser apaleados, coger con piedras a la policía marroquí y romperles las rodillas, los codos y los tobillos en frío para que no salten, y hasta hace muy poco llevarlos hasta la zona desértica de la frontera con Argelia y abandonarlos ahí en tierra de nadie, de manera que otra vez, digamos, vuelta a empezar. Todo esto, como digo, lo llevamos contando hace mucho tiempo, ¿no? Pues, bueno, por ejemplo, aquí veis a este muchacho que ha sido, bueno, hay varios, digo, para ir enseñándoos algunas en la práctica cosas que... Esto ya es esto es del 2012, por ejemplo, ¿vale? Ahí veis cómo les dejan las rodillas, los tobillos y en qué estado se quedan después de ser golpeados y demás, ¿no? Lo que quiero decir es que utilizamos a la policía marroquí de policía pagada por no solo España, sino por Europa, para hacer el trabajo todavía más sucio y sin ninguna clase de derechos humanos básicos, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, una de las no sé cuántas historias llevamos contadas en periodismo humano, que volvemos a lo mismo, ¿no? Intentamos que sea de calidad profesional periodística, pero manteniendo la independencia, la honestidad, la veracidad y esas cosas que creemos que deberían ser los pilares fundamentales del periodismo, pero que por desgracia no lo son, ¿no? A mí me emociona mucho estar aquí, como decía antes. En España tenemos problemas, hacemos historias, etcétera, etcétera, pero desde luego nada comparado con lo que lleváis muchos de vosotros viviendo y trabajando y contando aquí en México, en las condiciones que están sucediendo con los compañeros periodistas, o en Colombia o en otros lugares que son todavía mucho más peligrosos, digamos, para los periodistas, que es a que te pueda apalear la policía en España en una manifestación, cosa que también está sucediendo. A los periodistas y a los manifestantes ya no os quiero ni contar, ¿no? Pero a veces dices, bueno, sí, yo he estado en muchos sitios, etcétera, etcétera, pero el papel de los periodistas locales, es decir, de los que trabajan en su tierra, en su zona, y tienen el valor, como mínimo, de ejercer periodismo honesto y de contar las cosas que están contando, con riesgo muchas veces de su vida, quienes lo sufren más, y ahí están las estadísticas para contarlo, son los periodistas locales, los periodistas nacionales de cada país, ¿no? Los que vamos y volvemos, bueno, pues puedes arriesgar que te pase algo en un mes o en más o menos un corto espacio de tiempo, ¿no? Pero no estás ahí, no vives ahí y no tienes ni siquiera, pues, la familia en peligro, incluso también para presionar, ¿no? Yo creo que más o menos iba a deciros el porqué de periodismo humano, pero creo que está claro, ¿no? Porque hay una necesidad que de alguna manera, lo que comentaba antes Mónica, ¿no? El periodismo ciudadano, lo que llaman el periodismo ciudadano. Periodismo ciudadano yo creo que viene precisamente de la necesidad de muchos ciudadanos de intentar contar lo que los periodistas no estamos contando. De que al fallar el periodismo, al fallar los periodistas, bueno, pues es como si de repente no hay bomberos y dices, bueno, pero ese fuego hay que apagarlo, entonces con lo que pueda voy a intentar apagarlo. O hay un herido en la calle y con lo que pueda y como sepa voy a intentar ayudar a esa persona herida. Evidentemente no tienen
digamos, llamémosle la preparación de alguna forma, las herramientas para hacerlo de esa manera. Pero si no hay nadie, pues mejor que haya alguien contando las cosas. De hecho, suceden historias tan divertidas como que los jóvenes que están ahora mismo documentando lo que sucede en las calles de España, por ejemplo, no son considerados periodistas por el sistema oficial tradicional periodístico, ¿no? Lo cual realmente, que por cierto no va y no cubre esas historias, ¿no? Y de hecho se está creando una nueva generación de periodistas en España, al margen de lo tradicional, y se están curtiendo pues, en las calles de España, y luego algunos de ellos ya están empezando a hacer otra serie de historias, pues, muchos en lugares como Siria o en otros sitios, que por cierto, por ejemplo, lo que decís del premio Pulitzer, el año pasado también le dieron otro premio Pulitzer a otro colega asturiano como yo, por su trabajo en Siria, Manu Bravo. Tenemos la broma de si es producto de la poción mágica de la sidra asturiana, que los dos únicos españoles seamos por eso. Pero en realidad el efecto es un sitio como este, que es el encuentro este que organizo desde hace, pues eso, va a hacer 17 años, y Manu era uno de los chavales que cuando empezamos venía a ver las exposiciones que colgábamos, venía a las charlas, venía a las audiovisuales, vino al taller uno de los talleres de periodismo que hacíamos, y se fue, digamos, criando en ese mundo pues de un periodismo un poco diferente, ¿no? Y de ahí pues ya fue él creciendo, viajando y empezando a hacer trabajos como el que le han dado este premio, ¿no? Intentamos mantener, que esa es otra historia, la independencia a veces hasta niveles insospechados, ¿no? El periodismo humano es un proyecto de una organización no gubernamental, de una asociación cultural, que es la misma con la que hacemos el encuentro desde hace 18 años. Por lo tanto, es sin ánimo de lucro. Para empezar, eso es un cambio fundamental con el 99% de los medios de comunicación, que son empresas, y como tales, su función, una de sus funciones es el ánimo de lucro, ganar dinero, y el problema es que cuando se convierte eso en a toda costa, todo vale, y convertimos aquello que ponían los cuarteles en España, todo por la patria, lo convertimos en el todo por la pasta, ¿no? Entonces, si todo vale por la pasta, pues estamos jodidos. Pero eso en realidad le ha pasado en general a muchos otros, o principalmente a muchas otras empresas, a toda la sociedad española en los últimos años. De repente aquello era como si fuera Disneylandia, parece que caía dinero de los árboles, y hasta que llegó la crisis aquello, bueno, pues ya todo el mundo, hasta los trabajadores más humildes, se creían de alguna forma que todos éramos bueno, pues altos millonarios, y bueno, en fin, ahora hemos vuelto, parece que, a poner los pies en la tierra, ¿no? Bueno, nosotros fijamos la forma de financiar y de sostener periodismo humano en echarle la responsabilidad a los ciudadanos, ¿no? Es decir, si queréis que exista un periodismo como este, que cuenta las cosas de esta manera y estas historias, pues hacer un poco como con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿no? Pues Médicos Sin Fronteras es independiente debido a que principalmente se nutre de lo que cientos de miles de socios con una pequeña aportación financian, ¿no? Y eso les da la independencia de ir donde creen que deben de ir, de hacer lo que creen que deben de hacer, y de hacerlo con independencia bueno, pues de gobiernos y de empresas. Lamentablemente, no sé si habéis visto la película de Aterriza como puedas, esa maravillosa escena que sale el hombre dice: elegí un mal día para dejar de fumar. Pues nosotros elegimos un mal día para crear un medio de comunicación, porque fue cuando empezó la crisis, con lo cual conseguir plata es el problema, ¿no? Sí hemos conseguido demostrar que se puede hacer otro periodismo, con otro enfoque, con otras historias,
sí hemos conseguido recuperar la credibilidad, que era una de las cosas fundamentales que queríamos recuperar, que el que entre en periodismo humano sepa que lo que hay es así, es decir, que el único enfoque que tiene y el único interés que tiene es desde, pues, contado, digamos, desde esa visión desde los derechos humanos, y no tener que estar leyendo entre líneas a ver si es que estos están con este partido, con esta empresa, si es el Banco de Santander quien financia la publicidad, si es Bankia o si es el gobierno de no sé dónde, ¿no? Esto, bueno, y lo que pensábamos es que los ciudadanos pues sugeríamos 1 euro a la semana, hasta que empezó lo digital. Para estar informado tenías que comprar un diario todos los días y pagar 1 euro, con lo cual 1 a la semana tampoco debería ser un gran gasto, pero luchamos contra esa nueva teoría que es que en Internet todo es gratis por naturaleza. Nosotros queremos seguir siendo, y lo vamos a seguir siendo hasta el final, un medio abierto. Consideramos que la información no debe ser una mercancía cualquiera, y por lo tanto que solo el que tenga dinero tenga acceso a la buena información nos parece realmente patético, ¿no? Creo que un señor de Guatemala, un campesino de Guatemala que entre en un locutorio y que no tenga plata puede tener acceso a historias que se cuentan sobre lo que sucede en su país que en otros sitios no se cuentan. Digo Guatemala como puedo decir otro lugar. Y lo que intentamos es que los que tenemos o los que tienen un poco de plata, pues que se hagan socios en ese concepto pues, de Médicos Sin Fronteras o de Amnistía Internacional. Pues si quieres que haya médicos en Darfur, hazte socio de Médicos Sin Fronteras. Si quieres que haya periodistas en Darfur para que cuenten lo que pasa, pues hazte socio de Periodismo Humano. Lamentablemente eso no es suficiente, y encima nos está pasando un poco lo contrario, ¿no? Mucha gente que te escribe y dice: es que mi situación económica ha cambiado tanto que no puedo ni aportar siquiera ese poquito para este proyecto que me sigue gustando, ¿no? Eso es lo que nos falta por demostrar. Por demostrar no, porque como digo, eso es será culpa nuestra por no ser los mejores en marketing, en propaganda, en publicidad, etcétera, etcétera, pero al final la responsabilidad creemos que está en las organizaciones sociales, en los ciudadanos, que asuman el papel, que tengan claro que el periodismo, como antes bien contaban desde estas mesas, es un bien fundamental, y si no hay periodistas honestos que cuenten lo que sucede, estamos jodidos, realmente. Estamos muy jodidos, porque si los ciudadanos no saben lo que sucede, difícilmente pueden actuar en consecuencia de lo que sucede, y acabarán pues votando a quien no deben de votar o haciendo lo que si supieran otra cosa no harían. Parece todo muy, muy básico, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Hemos conseguido, por ejemplo, una cosa que muchos de los medios tradicionales matarían por ella, que es tener una gran, iba a decir influencia, no influencia, pero digamos una gran cantidad de gente en las redes sociales, ¿no? Ahora mismo ya no lo sé, pero hace 2 meses pues estábamos en un ranking que hacen por ahí, en el 4º y el 8º de los medios en Twitter y en Facebook, de los medios generalistas y grandes españoles, por ejemplo, ¿no? Y eso que nosotros ni siquiera le damos a todos, sino a unas determinadas historias. En Facebook, por ejemplo, tenemos 220.000 personas que están ahí todo el día, me gusta, a ver si echáis 1 euro, cabrones. Esa sería la diferencia, porque creemos que los periodistas también comen, entonces lo suyo sería echar de comer a los... Estábamos pensando hacer un anuncio que fuera como un zoo, de esos que están ahí abajo, los animales, pero en vez de animales, somos otros animales, periodistas, y que la gente eche, y un cartel que ponga: por favor, den de comer a los periodistas, y echarles un poquito de comida para que se puedan ir a hacer periodismo y contar lo que deben de contar. Eso es lo que todavía no hemos conseguido convencer a suficiente gente para que, y organizaciones sociales, que otra de las cosas que queríamos y hacemos es dar espacio y voz a las organizaciones sociales
que no tienen en los medios tradicionales y que invierten una cantidad de recursos, de talento, de personal en intentar convencer a los diarios grandes, por ejemplo, para que saquen una media paginita cada 6 meses sobre una historia y dices, pero para comprar la página, si es más fácil, es más barato, que la compráis como publicidad y la sacáis cuando sea, en vez de invertir en comunicación propia o en vez de invertir en apoyar de alguna forma a medios bueno, pues que pueden dar ese otro enfoque y que además casualmente su perfil digamos, de lectores es gente que le interesa lo que pasa en el mundo, gente con un nivel, digamos, cultural medio y sobre todo gente pues entre los 25 y los 45 años, que es por los que yo creo que matarían muchos de los medios tradicionales, que a medida que se les van muriendo los lectores del papel, pues no van recuperando esto, ¿no? Sino que al revés, cada vez están más en crisis y cada vez estamos asistiendo a una... Yo digo que es como el Imperio Romano, ¿no? La destrucción del Imperio Romano. Yo cada día veo caer columnas, frisos, etcétera, etcétera, de todo lo que era el sistema de los medios de comunicación de hace 8 años, 10 años, ¿no? O sea, se está derrumbando. El problema es que entre los nuevos medios y los tradicionales todavía no... Es decir, unos no acaban de caer del todo y otros no acaban de tener por lo menos medios suficientes para funcionar a ese mismo nivel, ¿no? Y sí hemos conseguido una cosa, tenemos que era una de las ideas fundamentales, ¿no? De tener suficientes, ser una gran plataforma de periodismo, de poder difundir y de que mucha gente lo lea y que mucha gente llegue a estas historias, ¿no? Eso sí que lo hemos conseguido. Yo cada vez que meto una cosita en Facebook, de repente le aparece a 200.000 personas del tirón. O sea, es como, bueno, parece que no, pero eso aparte de los lectores que leen directamente de la página. Que yo no me preguntéis las estadísticas porque es que yo no me las sé, hace mucho tiempo que no las miro, no nos interesa tener más, porque para tener más lo que podíamos meter, que es lo que se hace normalmente, es meter basura, y lo que no queremos es meter basura, ni Cristiano Ronaldo, ni Belén Esteban, ni, digamos, no vais a encontrar historias de ese tipo que subirían, bueno, basta que pongas teta, culo, pis y ya suben ahí todo el mundo a darle al clic. No es eso lo que nos interesa, sino es hacer algo de calidad y serio, ¿no? Sí tenemos esa plataforma, esa credibilidad, ese enfoque, lo que llaman esa marca, está hecha. Pero para seguir manteniendo eso, o buscamos refuerzos o estamos mal, porque cada vez es más complicado poder mantener esto. Una de las cosas de encontrar un montón de locos en este lugar es también cumplir ese sueño y ese proyecto que tenemos hace años, que es de virar más hacia Latinoamérica y de crear, pues no sabemos exactamente cómo, pero una red en Latinoamérica con más gente que está un poco más periodistas que estén en la misma línea y de crear, bueno, formas de colaboración, de sinergia, etcétera, etcétera, para ser todos más fuertes en lo que queremos contar, ¿no? Y seguir al mismo tiempo manteniendo esa independencia y esa honestidad. Qué raro suena decir estas palabras, la verdad. Yo ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, es lo que me pasa, pero voy a enseñaros, pues, bueno, por cierto, estamos transmitiendo en directo, linkeados aquí, todo lo que está sucediendo aquí, o sea que ahí lo tenéis. Pues tenemos un poco, más allá de la noticia de han muerto no sé cuántas personas en Lampedusa intentando llegar a Europa, a la isla de Lampedusa en Italia, más allá de la noticia del telediario. Nosotros no estamos en la noticia diaria. El actual presidente de España, el señor Rajoy, tú mirabas en el buscador de periodismo humano, metías la palabra Rajoy antes de que fuera presidente y no existía, ni para bien ni para mal. Es decir, no
no era una cosa que nos interesara, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un reportaje sobre los niños de Lampedusa, que hay un montón de críos pues de todos los que llegan a Lampedusa ahí, todo lo que sucede con ellos, las cosas que pintan, lo que expresan, etcétera, 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 ¿no? Más allá de la noticia. Los scratches, que ahora mismo, scratches, más o menos sabéis lo que es, pues ir a protestar, digamos, a la casa o los actos de políticos o de ciertas personas que se están haciendo por parte de las plataformas de antidesahucios en España, que es, bueno, una de las cosas buenas que ha sucedido en España es que mucha gente está poniendo la cara y el pecho para que se lo partan, para defender el derecho a la vivienda de la gente más pobre que va a ser desahuciada, ¿no? Es una también de las consecuencias del movimiento 15M, que de aquí, bueno, digamos, la traducción sería yo soy 132, y bueno, que eso ha dado lugar a un movimiento muy fuerte, con mucha gente, que se han parado cientos y cientos de desahucios y que es, bueno, lo poco que activamente está funcionando en España. Ahí tenéis una historia sobre Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte, sobre todo el maravilloso lío que se tiene en Paraguay con las tierras. Madre e hija desahuciadas y 7 activistas heridos por defenderlas en España. Hablan los torturados del franquismo, esos que nadie escucha desde hace 70 y pico años después del final de la Guerra Civil, y ya no solamente de la Guerra Civil, sino durante el franquismo, que hay gente que ha sido torturada los últimos años del franquismo, y ahí, bueno, pues hay una serie de gente que en cámara cuenta algunas de las cosas que les hicieron, sobre el genocidio de Guatemala, que ahora parece que tampoco va a ser genocidio ni el señor expresidente Ríos Montt le van a quitar del medio. Aquí veis, por ejemplo, a la derecha, espacios de Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional, que nuestra idea era dar canales de comunicación a más organizaciones sociales y que al mismo tiempo nos echaran un cable, aunque fuera poco, para mantenerlas y de estas maneras, bueno, beneficiarnos ambas partes, tener, digamos, acceso a un medio de comunicación con tu propia llave para contar lo que quieras, y al mismo tiempo que nosotros pudiéramos tener algo digamos, de apoyo económico para poder seguir haciendo el resto. Abajo tenéis, por ejemplo, especiales de trata de mujeres, mujer, violencia y silencio en Guatemala, sobre el 15M, sobre Colombia, desentrañando Colombia. Bueno, y luego pues podéis bucear por ahí lo que os dé la gana, porque seguro que hay un montón de temas que os van a interesar, por lo menos a los que estáis aquí. Sencillamente, para terminar, pues nada, daros las gracias por haberme traído aquí, que estoy encantado de la vida. Me tomaré unos mezcales a vuestra salud esta noche, otra vez. Y nada, disfrutar de periodismo humano mientras exista, y los que podáis, echar algún peso por lo menos. Y sobre todo, hacer lo que corra por ahí, porque esa es la mejor fórmula de que, bueno, más gente… A mí me fascina que todavía hay gente que no conozca periodismo humano después de 4 años de esfuerzo, pero resulta que el mundo es muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues nos quedan unos minutos para preguntas, si alguien tiene alguna cosa que preguntar. ¿Prefieres si juntamos 3 preguntas y contestas una, o quieres contestar de una en una? No, depende de tu memoria. 3. A ver, 3 preguntas. 1, 2 y 3. Aquí adelante y luego vamos allá atrás. Mi pregunta es acerca de si con lo que la gente coopera para la página es como pueden pues, vivir los periodistas que lleven de ahí, o aparte reciben otros subsidios o tienen otros trabajos, o cómo está eso. A ver, si quieren mejor pregunta y respuesta, porque todos queremos saber si tienen otros financiamientos.
No, su pregunta va en el mismo sentido. Sí, mi pregunta va también en ese mismo sentido. ¿Cuál es la plataforma, el mecanismo o el sistema que utilizan de financiamiento? Porque, bueno, lo que planteas es donación de €1 cada semana, pero ¿y eso les alcanza? ¿Cómo lo distribuyen? ¿Qué otros donadores tienen? Y si eso alcanza para hacer reportería, como decían ustedes, en Latinoamérica, ¿cuántos son? ¿Cuál es su estructura de periodismo humano? Si nos puedes contar un poco más sobre eso. Gracias. Mucho gusto, Sergio Ferrer. Es una interrogante que me surge. De pronto hablamos del portal, el medio digital, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos varios compañeros a que trabajamos cerca con comunidades indígenas donde, por ejemplo, ahorita la CFE les está cortando la luz cuando quiere, le está subiendo, aparte de que es inestable el suministro, y también no hay acceso a internet. De los 19 municipios de la Montaña Alta, en que 5 medianamente habrá internet o más, pero malo. ¿Y qué pasa con esto? Cuando también hay pueblos indígenas y se busca por una parte tener un poco de medio impreso que llegue a las comunidades, o no sé, grabarlo en una memoria y pasarlo a las comunidades, pero ¿cómo, si han tenido algún ejemplo de otro país donde tengan esta necesidad y yo creo esta obligación de también comunicar a los pueblos que no tienen total acceso a un portal, a abrir una computadora y eso? Gracias. Hola, Javier. Estábamos comentando antes la importancia que tienen las redes sociales para los medios que acaban de nacer, que son independientes, que no dependen de mucha financiación para poder difundirse. Ahora está pasando que en España están persiguiendo a través de Twitter a la gente que está hostigando, está instigando, moviendo hacia la violencia, ¿no?, con sus comentarios. ¿Qué opinión te merece este tipo de medidas y hasta qué punto nos afectan, ¿no? ¿Qué es lo que se puede seguir haciendo cuando se intentan poner puertas y barreras a las redes sociales porque es donde más les duele? Gracias. Pues sirve ese micro también. Son 4, ¿no? Vale. Empecemos por el principio. Como creo que más o menos dejé claro sin dar muchos datos, la situación está fatal, ¿vale? Partimos de la base de que los periodistas también comen, por lo tanto que los periodistas tienen que cobrar para poder hacer su trabajo, porque si no se mueren de hambre. Es una cosa, digamos, muy básica. Tienen que hacer lo que haré yo si esto no funciona, que es montar una mercería o otra cosa, ¿no? Nosotros pagamos, curiosamente a veces pagamos más que los medios tradicionales, lo cual realmente da es bastante patético el estado de los medios tradicionales. Nosotros queremos pagar a los periodistas. El problema es que hay cantidad de historias que nos ofrecen periodistas de muchos sitios, etcétera, que tenemos que decir, mira, no podemos, estamos en economía de guerra y no damos ni para lo que ya tenemos, ¿no? ¿Cuántos somos? Pues al principio éramos 5 personas, digamos, todo el día, como unos 25 corresponsales, digamos, con un mínimo mensual, y luego pues con colaboradores un poco más eventuales, digamos, ¿no?
Ese era más o menos el planteamiento inicial. Lo hemos tenido que ir reduciendo, vamos, como una esponja, porque es imposible de mantener, aunque vuelvo a decir, los gastos son los básicos absolutos del mundo. O sea, ahora mismo, bueno, periodismo humano, ¿dónde está? Aquí. Es decir, desde aquí se maneja, digamos, todo el corazón del periodismo humano, ¿no? Donde esté este ordenador o donde esté yo en este caso, se maneja. Hemos tenido que reducir de 5 a 2, de 2 a 1. De todos los corresponsales hemos bajado, digamos, la producción. También hemos aprendido una cosa, que antes estábamos yendo a 8 o 10 historias largas, completas, en profundidad, diarias, lo cual era una locura absoluta de trabajo, de esfuerzo, de los que estábamos en tierra y de los que estaban sobre el terreno, pero al mismo tiempo era una especie como de desperdicio, ¿no? Porque la gente no tiene tanto tiempo para leer, tiene que saber lo que pasa en su pueblo, lo que pasa en su país, el telediario, es decir, entonces al final no te da tiempo para leerte 8 reportajes de 8 páginas de periodismo humano ni de broma, ¿no? Si me hubiera dado cuenta de eso hace 1 año y medio, hubiera sido lo suficientemente listo, hace 1 año y medio que hubiéramos bajado el nivel de eso, que ahora lo estamos haciendo por motivos, entre otras cosas, económicos, porque si no, no damos, pero sobre todo que es que tienen más repercusión, más gente los lee y menos cosas se van, como se decía antes, para envolver el pescado al día siguiente, ¿no? Sino que, bueno, que tienen más difusión. Yo no sé si más o menos… de financiación. La idea básica era, o es, que los ciudadanos asuman su responsabilidad en apoyar a un periodismo como este y donen para que podamos seguir… Imaginaros que los 200.000 de Facebook pusieran €1, ya no a la semana, al mes. Con 200.000 euros, vamos, el New York Times nos dura unos 15-20 días directamente. O sea, y las organizaciones sociales, como decía un amigo, pues bueno, pues las ONG reciben dinero, no dan dinero. Y más en tiempos de crisis, por ejemplo, que la cooperación española ha bajado pues un 80% de lo que había hace unos años. Y lo digo aquí, además, que supongo que estarán sufriendo también muchos recortes. Nosotros no podemos hacer más que decirlo, que hacer lo que podemos, de ser honestos y contarlo. La responsabilidad pues está pues, en ustedes y en otros. Yo no sé si he contestado más o menos a lo que preguntáis de los datos o vamos, de cómo funcionábamos. ¿Alguna repregunta por ahí? ¿No? Okay. Siguiente era lo de los indígenas. Mira, ideas nos sobran. El problema es que no tenemos ni medios suficientes humanos ni económicos para desarrollarlas. Por ejemplo, uno de los proyectos que queríamos hacer era precisamente para poder llegar a muchos sitios donde no hay internet, era, digamos, convertir muchas de estas historias en historias en audio y pasarlas a las radios comunitarias de muchos sitios. Y bueno, ahí sería, pues a través de estas radios comunitarias que sí existen en muchos lugares, que funcionan y que la gente les llega y las escuchan, pues meter otra serie de contenidos. Pero lo mismo, ya, o sea, manos hay las que hay y cabezas hay las que hay, no da para todo. Pero esa sería una buena fórmula, creo yo. Y lo siguiente era que… ¿Lo último que habéis preguntado? ¿Por ahí atrás? Bueno, yo no me he extendido en el caso español porque bastante tenéis aquí en México y en Latinoamérica de líos, ¿no? Si me extiendo en el caso español, donde están metiendo en la cárcel a señores por tuitear lo que les dé la gana, diciendo que, yo qué sé, da igual, incluso algunos es con sentido del humor, intentando crear un miedo en la gente a ver qué vas a escribir en Twitter, porque la policía española te está vigilando y te va a meter preso, depende de lo que digas, en un país donde Amnistía Internacional acaba de sacar una campaña, una campaña para defender la libertad de manifestación
España, Europa, año 2014, siglo XXI, bueno, creo que nos da un punto de donde estamos, donde a los periodistas les golpean a porrazos y no pasa nada, donde hay una impunidad absoluta en la policía con todas las cosas que hacen, donde se desahucian miles de personas, sencillamente que no tienen dinero porque el sistema es el que ha fallado, no ellos, donde más de 3.000 viviendas públicas, sociales, que son o eran para los más desfavorecidos, están desahuciando a esas personas, y más de 3.000 viviendas públicas solo en Madrid han sido vendidas a los fondos buitre de inversiones norteamericanos. Es decir, se desahucia a los más pobres de las viviendas públicas propiedad del Ayuntamiento de Madrid para vendérselas y dárselas a los más ricos. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando lo de Ceuta y Melilla se convierte en un circo y se manipula todo lo que está sucediendo para contar otra historia, pues ¿yo qué queréis que os diga? Pues ese es el plan que tenemos. Yo de broma digo que a ver si acabamos en la cárcel por motivos periodísticos y políticos antes que bancarios, que sería un poquito más heroicos. Por lo menos algunos nos llevaríais bocadillos a la cárcel, ¿no? Yo no sé si contesto más o menos, tampoco quiero meterme con el caso español porque en comparación, como digo, con otros, pues es mucho menos, ¿no? Pero sí hay una vuelta atrás. Realmente, yo el año pasado estuve haciendo las mismas fotos con las que empecé en las valles mineros, en Asturias, donde soy, guardias civiles persiguiendo a mineros por el monte. Eso empecé yo haciendo, digamos, mis primeras fotos prácticamente fueron en el mismo sitio haciendo lo mismo. Y era como, Dios mío, 30 años para atrás, bueno, eso fue el año pasado, hace un año y medio. Ahora creo que estamos en el año 50 aproximadamente. ¿Más preguntas? Gracias. Bueno, mi nombre es Jaime y mi pregunta va enfocada, ahorita veía sus trabajos sobre la deportación. No sé si esto le frustre cuando ve que no hay un resultado una vez que se publican y lejos de cambiar para bien, cambia para mal. Entiendo que uno está para informar, ¿no? Pero también creo que uno se involucra a veces en esos asuntos y uno trata esos temas para intentar generar un cambio. Y en caso de que exista esta frustración, no sé cómo le enfrente para seguir haciendo este tipo de trabajos. Bueno, nuestra función es esa, es contar lo que sucede. Cambiar eso será el gobierno, serán los ciudadanos, será el resto, porque los periodistas no lo vamos a hacer todo, ¿no? O sea, tampoco vamos a pasar. Frustración, pues sí, cuando te encuentras con que había una frase que seguro que la conocéis de hace muchos años que era no pasarán, ¿no? Pues en España se ha convertido en no pasa nada. No pasa nada, de nada. Es decir, la mayoría, como bien dices, de todas estas cosas quedan en la impunidad absoluta. O sea, hay vídeos de policías golpeando gente totalmente fuera de control y no pasa nada. Es decir, no, y yo digo como un ejemplo mínimo, ¿no? El nivel de corrupción a grandes niveles ha sido brutal. Ahora mismo ya, bueno, es una cosa, pero lo alucinante es ¿por qué se están sabiendo ahora cosas que llevan sucediendo desde hace 20 años? ¿No? Porque el señor Bárcenas, que está, por poner un ejemplo, tesorero del Partido Popular, en la cárcel ahora, y al cual parece que nadie ni del gobierno ni del Partido Popular conoce de nada, cuando ha sido tesorero pues, 30, 20 y pico años, eso lo llevaban haciendo desde todo ese tiempo, ¿no? ¿Salen ahora más cosas que antes? Pues sí. Y en gran medida también porque yo creo que igual que
O sea que los medios digitales están obligando a los medios tradicionales a empezar a contar otras cosas que antes no querían contar, porque si no las estamos contando desde otro punto de vista otros, ¿no? O sea, hablar de los desahucios era un tema tabú. Hay muchos medios que no solo reciben una gran publicidad dinero en publicidad de los grandes empresas, por lo tanto no van a hablar de las grandes empresas, sino que algunos directamente ya son dueños de hasta de un 30% de esos medios de comunicación, o sea, ya directamente. Entonces, bueno, frustración, sí, pero macho, yo ya no le voy a coger al ministro y tirarle de las orejas. O sea, tendrán que ser los ciudadanos los que digan lo que tengan que decir. Por eso es lo importante de que podamos los periodistas cumplir nuestro papel, que es que los ciudadanos sepan lo que sucede. Luego lo que hagan ellos será, digamos, es su parte de responsabilidad en esto, ¿no? Pero sí se frustra, sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Suárez. Mi pregunta va en el sentido de que hemos observado que a nivel internacional urge legislar el Internet, el uso del Internet, por la proliferación de ese tipo de medios donde la información fluye más rápido, ¿no? Y se dice muchas veces que los medios tradicionales no dicen. Mi pregunta va en el sentido, si está enterado un poco de lo que sucede en México, hasta donde se discuten las leyes secundarias de las reformas en telecomunicaciones y radiodifusión. Hubo la propuesta por parte del gobierno federal pues de empezar a regular el uso del Internet e incluso pues tomar medidas drásticas por seguridad nacional, entre comillas, de la suspensión de la red, ¿no? De la red de redes. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué observa o qué comparación hay entre o cómo está regulada el Internet en España y qué se nos espera en México si se llegase a pasar esta iniciativa federal del presidente Enrique Peña Nieto? Fíjate que yo el otro día me quedé muy sorprendido cuando desde creo que era la Asociación de Federaciones de Periodistas de España, alguien sugería que por qué no los medios digitales, que por qué no se organizaban como un pool todos juntos para tener, o sea, hasta desde ahí se está intentando bueno, pues un cierto control. Lo único que nos queda es Internet. Como nos cierren Internet o contar en Internet lo que queremos, estamos mal. Y que no os extraña, están empezando, como decíamos, a detener a un chaval de 20 años por escribir. El otro día, inusualmente, después de muchos años de protestas pacíficas, en una manifestación a un grupo de policías les dieron una buena tanda de palos. Bueno, pues por poner en Internet un chaval, pues se lo merecen, o algo así, ojalá les hubieran dado más. De repente ahora eso es enaltecimiento del terrorismo, bla, bla, bla. Y, bueno, y es un intento de controlar, por lo menos, lo que se opina y se dice en Internet. Cualquier día van a seguir avanzando, bueno, pues a lo que digamos, otros, o a lo que diga cualquiera. Y sospecho que va a haber que defender la libertad de Internet en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, como la libertad de expresión, de información, del derecho a manifestarse, todos los derechos fundamentales que en realidad se lo están pasando por donde ellos saben. Bueno, vamos a pues dos preguntas más y ya, porque pues también hay que descansar tantito y debemos dejarlo descansar también para que mañana esté muy lúcido. Dos preguntas, ¿no? Cansaremos cuando estemos muertos, mejor. Ok. Pues a ellos que están, a la muchacha y el señor. Ok, bueno, primero tú. Voy a tratar de ligar mis dos dudas. Es emocionalmente, o estaba viendo las fotografías, emocionalmente, ¿cómo se enfrenta con la tragedia? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo puede
dividir o estar sentado para dividir lo que podría ser una ética moral a una ética laboral, o sea, de que no te gane el instinto de bajar la cámara y ayudar, y cuál es el futuro del verdadero fotoperiodismo, porque ahora con tantas cámaras es muy fácil agarrar una foto para muchos medios, agarrar una foto sin que tenga todos estos elementos, ¿no?, que se muestran en contar una historia a raíz de una fotografía. Bueno, la parte emocional que dices, bueno, es la que es, ¿no? Pero también la puede sufrir un bombero, un minero, un policía, es decir, determinados oficios, digamos, o profesiones, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Pues, bueno, pues como muchos de los que están aquí, con la mayor alegría posible y aguantando lo que te echen. Yo la vez que peor lo pasé fue después de estar, no en Bosnia, sino después fue Ruanda, donde tenías 1 millón de personas delante y lo único que hacían era morirse, porque ni corrían, ni saltaban, ni se disparaban, se morían de cólera en 12 horas, miles de ellos, ¿no? Bueno, yo acabé teniendo pesadillas, que debe ser la única vez que en realidad he tenido pesadillas, pero no con Bosnia, no con Ruanda, sino con Sarajevo, ¿no?, con una cosa anterior. Y pues me pasé unos cuantos meses bastante mal en algo que ahora sí se tiene un diagnóstico y se llama síndrome de estrés postraumático, pero que pues, en el año 95 tampoco es que sea de la época de Jesucristo. Pero no es así. Pero bueno, pues no sé, yo lo llevé con lo mejor posible. Es evidente que si te afecta demasiado, desde luego lo mejor es, y más hoy en día, pues buscar apoyo, que lo hay, y de gente de profesionales que saben muy bien tratar con eso, ¿no? Y sobre lo otro era el fotoperiodismo, pues el mismo que el del periodismo. Si no se da de comer a los fotoperiodistas o un billete de autobús para que se vayan a Siria, pues no nos enteraremos de lo que pasa en Siria, ni podremos ver que en realidad yo vengo del fotoperiodismo. Yo esencialmente soy fotoperiodista, pero de repente me he metido a otros asuntos porque me parecía que era importante meterse, ¿no? Pero pues un desastre porque lo que dices, porque es que da igual, ¿entiendes? A la mayoría de los medios les da igual. Si tienen una prima que hace fotos, pues sacan las fotos de la prima, y si no se las roban a alguien que las ha hecho y las ha puesto en Twitter. Es decir, no se da la importancia real de lo que significa la fotografía como documento de una realidad y bien hecha y bien contada, ¿no? Una buena foto de esas que estás pasando el periódico y no te llega ninguna, no te quedas con ninguna, y de repente pues la página 21 hay una foto que se te mete dentro y ya está, y pasa a formar parte de tu archivo gráfico, ¿no? Yo siempre pienso, imaginaros que os borran del ordenador, de la cabeza, del disco duro, todas las imágenes fotográficas y también de vídeo que tenemos acumuladas durante nuestra vida. O sea, solo tendríamos imagen y por lo tanto un conocimiento diferente al leído o al escuchado de lo que hemos visto en nuestro barrio, en nuestros viajes, alrededor nuestro, ¿no? O sea, no sabríamos ni la mitad, no sabríamos nada de lo que sabemos viendo a través de las ventanas móviles, que significa que es un buen fotoperiodista que se lleva esa ventanita y va a un sitio y hace que luego tú te puedas asomar a esa ventana y ver lo que sucedió en ese sitio, en esa historia, y que además resuma y cuente una historia más general de lo que sucede, ¿no? Lo mismo, si no hay plata para pagar a los fotoperiodistas para que vayan, porque bueno, muchas cosas del periodismo las puedes hacer por teléfono o tal, pero el fotoperiodismo o estás ahí en ese momento o no. Y bueno, así vamos. Hola Javier, acá atrás. Me gustaría que nos hablaras sobre la ética del fotógrafo, ¿no? Y sobre los valores que un fotoperiodista debe tener. No sé si sepas que hace unos pocos meses una agencia internacional de fotos rompe con un fotógrafo mexicano y esto generó alguna polémica muy interna en el país. Bueno, sé que en el exterior también hubo
puntos de apoyo hacia el fotógrafo y también reafirmaron la agencia, ¿no? Yo soy consciente de que si yo me contrato para una agencia internacional, sé los cánones que esa agencia me pide. ¿Cuáles son los puntos éticos, no? Porque para muchos medios oficiales, pues la foto es bonita, ¿no? Bueno, pero ¿somos periodistas o no? Esa es la cuestión. Es decir, a mí si usted pone fotoilustración, pues me parece perfecto. Usted puede hacer una recreación de lo que sea y ya está. Pero si usted me está hablando de periodismo, tiene que contar lo que pasa, lo que pasó. Ni quitar, ni poner, ni manipular de alguna manera. Porque entonces pasa lo que nos está pasando al periodismo en general, que perdemos la credibilidad, que es lo único que teníamos. Todavía queda algo. Si la gente piensa que los notarios mienten, ¿para qué carajo queremos a los notarios? Si la gente piensa que los periodistas mienten, engañan, manipulan, ¿para qué los queremos? Entonces, o recuperamos esa credibilidad o no valemos para nada. No voy a hablar de ese caso concreto, porque bueno, es un caso, lo conozco, pero no sé, si las fotografías mías, si yo me voy a Palestina y cojo a un chaval palestino, le pongo el pañuelito, o ni siquiera me voy a Palestina, me voy aquí, me subo a una azotea, disfrazo a uno con un pañuelo palestino, con un, ¿cómo le llamáis aquí? Tirachinas, tiragomas. ¿Cómo? Una resortera. Y luego pegamos un helicóptero encima en el cielo, pues la imagen es la misma, incluso la puedes cuidar mucho mejor y que sea más bonita. Pero eso no te está contando una realidad en un sitio determinado, estás haciendo ficción. Entonces eso dejémoslo para la ficción, eso no es periodismo, cambiar la historia. No sé si está más o menos claro. Pero bueno, es que es cuestión de lógica, no sé. Eso de borrar y quitar a la gente de las fotos lo hacía el señor Stalin y no creo que eso fuera fotoperiodismo, precisamente. De este lado, sí. Mi pregunta va enfocada al esquema de negocios. No sé qué es ese concepto. Bueno, ese es nuestro bueno, problema, el financiamiento. Me llamó la atención porque en algún momento escuché a Mónica González y en cuanto al CIPER, pues es un financiamiento externo, pero a final de cuentas lo que se busca es quitar a gobierno y el recurso público. Ahora esto que nos presenta es voltear a la gente y que la gente sea la que coopere. A mí me llama la atención mucho porque no sé hasta dónde, y debe haber las razones para ello, ¿verdad? De ahí mi pregunta, pero ¿por qué es tanto el rechazo al recurso público de gobierno en lugar de plantear regularlo? ¿En qué baso la reflexión? Bueno, yo no he dicho que estemos cerrados a los recursos públicos, que creo que debería de haberlos, pero sin otras contraprestaciones. Exacto. Y a otro tipo de recursos de otro tipo de organizaciones. No he dicho que no, digo que nosotros lo basamos en principio en la responsabilidad de los ciudadanos, pero por ejemplo hicimos acuerdos con 5 universidades y bueno, o sea, todavía estamos esperando nada, y ya no solo de recursos, sino de colaboración de cualquier cosa. Nosotros estamos buscando recursos que nos permitan mantener la independencia para hacer lo que queremos hacer. Y lo que no queremos caer es en buscar recursos donde nos van a hacer caer en eso. Y en eso sí es lo que hemos fallado. Y una de las responsabilidades que es mía, digamos, como director de periodismo humano, fue precisamente fiarme de la palabra de ciertas personas al principio del proyecto que representaban a ciertas instituciones públicas que prometieron apoyo y que luego no cumplieron. Y eso nos dejó, digamos, bueno, pues tiritando en medio de la travesía con todas las velas al viento, etcétera, etcétera. Bien. Igual antes no me expresé bien. Y ya nada más iba a concluir la participación preguntándole justamente sobre esto, en estos 4 años, pues no sé el número de donadores que ha habido en general, ¿no? Si tendrá el dato aproximado. Pues no te lo sé decir, pero demasiados pocos. Lo de las cifras al final es muy relativo porque depende para qué decir.
Dice, ¿y cuánto cuesta hacer periodismo humano? Depende. Depende. Cuantos más periodistas puedas pagar para que puedan hacer más historias, costará más. Pero no es más que eso. O sea, es una cosa que puede, digamos que con un presupuesto básico, a partir de ahí se puede crecer más, se puede crecer menos, ¿no? Bueno, ahora sí ya tenemos que cortarlo porque además, sí, ya… Un aplauso. Bravo, muchísimas gracias, Javier. Sí, además tenemos otros 2 días de discusiones sobre cómo financiarnos, cómo hacer medios sustentables, ¿no? Entonces, les dije aprovechenlo, pero pues tampoco exprímanlo. Por favor, todos los posibles donantes que los encuentro en la salida, grandes y pequeños. Bueno, y ahora vamos a quedar, bueno, en esta última parte más bien vamos a presentar un par de documentales uno que han hecho La Sandía Digital, que es un colectivo de documentalistas que nos parece pues que es referencia pues para nosotros también, y el del reportero con la historia de Sergio Haro. Los vamos a proyectar para que también descansemos un poco de estar todo el tiempo maquinando, justo porque mañana tenemos de nuevo talleres, en la mañana, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde seguimos con las conferencias, ¿de acuerdo?